En la práctica número... también estas preguntas de aquí. Hago un listado de medicamentos de primeros auxilios que se tienen en un botiquín y su utilidad. Este de fabricar una válvula de Bunsen no lo hace. Escribir las 5 tampoco la hacen. Y hacen las 6. O sea, van a hacer la 1, la 3, la 5, 1, la 2, la 5 y la 6. Las 3 y la 4 la omiten, ¿no? Porque no hemos pasado, perdón, la 4 y la 5 la omiten porque no hemos pasado eso. Van a ser la 1, la 2, la 3 y la 6. Luego en la práctica número 2, que es técnicas de trabajo en laboratorio, de aquí también van a hacer lo que es el cuestionario y la conclusión. Ya, todo esto me lo van a hacer. Investiguen los tubos de ensayo, si tienen algún líquido y se rompen. ¿Por qué se rompe? Cuando se calienta rápidamente. Dibuja el esquema de un equipo para filtración al vacío. Ya ese equipo para filtración al vacío les voy a pasar las fotos para que ustedes lo dibujen y tienen que ponerme las partes. Ya, la 3 y la 4 la pueden investigar en internet. Entonces, la práctica número 2 tienen que hacer el cuestionario. El equipo para filtración al vacío les voy a pasar las fotos. Ustedes me tienen que dibujar y poner las partes. Y la conclusión. De la práctica número 3, que son materiales de laboratorio, van a ser solo lo que es la pregunta número 3. Ya del cuestionario solo la pregunta número 3. Y porque es bien larga. De los instrumentos o equipos de vistos, anotar, marcar modelo, sensibilidad y capacidad. En vez de modelo, me van a anotar para qué se utiliza, sensibilidad y qué capacidad tiene. Solo me van a anotar el nombre del material de laboratorio. Me van a anotar lo que es, para qué se utiliza y su capacidad. Esas 3 cosas nomás. El nombre, para qué se utiliza y su capacidad. ¿En qué capacidades viene? Estas solo van a ser la pregunta número 3 y no se olviden que tienen que hacer lo que es la conclusión. Nombre, para qué se utilizan y la capacidad. La capacidad se refiere, por ejemplo, en una pruebeta de cuántos ml vienen. Puede venir de 10, de 100, de 50, todo eso tienen que anotar. Eso lo pueden investigar en internet o también en la misma guía les dice qué capacidad tiene. Luego en examen preliminar, esto sí avanzamos. Hicimos la práctica en laboratorio. Entonces yo les di a cada grupo, les di un reactivo, uno sólido y un líquido. Entonces ustedes me tienen que rellenar de los dos. En cada espacio que hay me tienen que poner su muestra sólida, su muestra líquida, si presentaba olor, si no tenía olor se pone inodoro, si tenía olor, ¿a qué olía? Como lo hicimos en laboratorio y estaba escrito en la pizarra. El color, en caso de que era el color, digamos, ¿qué color era? En caso del sólido, ¿qué color era? En caso del líquido, igual si tenía color o era incoloro. Luego el sabor, no hicimos.
Ya eso no se hace en laboratorio. Ni sabor, ni solubilidad en agua. Esas dos cosas no, lo dejan en blanco, o si quieren le pueden poner una rayita. Eso, esas pruebas no lo hicimos, entonces no lo tienen que rellenar. Solo me ponen el estado físico, me ponen lo que es la muestra, me ponen lo que es su estado físico líquido sólido, luego ponen lo que es su olor, color, y luego nos pasamos a lo que es la prueba de combustibilidad. Si es combustible su muestra, ponen sí, si no era, ponen no. Si desprende gases, pone sí o no. Y lo que es residuos del aspecto, residuos, aspecto, eso no hicimos ninguna de estas tres columnas porque nuestras muestras eran compuestos orgánicos, o sea que se combustionaban totalmente. Van a disculpar, chicos, como les dije, esto ya lo hicimos en el laboratorio, entonces solo ponemos si es combustible o si desprende gases. Lo del residuo, el pH y el color de la llama no lo hicimos. Entonces esto de acá lo omiten. Ya, pueden ver mi pantalla donde estoy mostrando imágenes en WhatsApp. Sí, sí, sí se ve así. Las fotos que yo les saqué, algunas prácticas sí les saqué foto a la pizarra y otras no. Ya entonces, las que yo tenga les voy a pasar por el grupo. Las otras ustedes también debieron haberle sacado lo que hicieron o tenían que haberlo anotado en su libreta. Ya me van a hacer de todos los grupos, van a rellenar. Ya, entonces, si no les alcanza el espacio, le aumentan una hoja de papel, un pedazo de hoja de papel y lo pegan. En caso de que no les va a alcanzar porque son 8 grupos y solo hay 6 espacios. Entonces le aumentan un poco de hoja de papel y lo pegan y para ponerle de los otros grupos. Ya, aquí está lo que son las muestras, que muestra ocupó cada grupo, si era sólido, si era un líquido, su olor, su color, y creo que no hay forma de cristales. Entonces eso no lo van a hacer, ¿ya? Solo van a poner color y olor. Y luego ven si es inflamable, si es combustible, si desprende gases, todo eso lo van a anotar. Pueden poner sí o no, pueden poner como está acá, con una X y con un bien. Ya creo que aquí hay grupos que me puso... Por ejemplo, el grupo 8 aquí no lo terminó, no terminó de escribir en la pizarra. Y aquí el grupo 7, no sé por qué, y ácido C. Yo creo que lo tienen anotados los nombres en un cuaderno. Entonces sería que esos dos grupos le pasen los demás datos
en el grupo que nosotros tenemos de laboratorio para que ustedes logren completar el cuadro, porque tienen que tener de todos los grupos. Ya, luego tenemos la práctica, y en esta práctica también tienen que hacer cuestionario y tienen que hacer su conclusión. Ya, cuestionario lo pueden, si no encuentran en la guía las respuestas, lo buscan en internet. Y en caso de que busquen en internet, estaba olvidando mencionar, para el cuestionario me van a hacer bibliografía. Me van a poner el link de dónde sacaron la información, ya, en todas las prácticas, en todas las prácticas que hemos pasado me ponen un cuestionario, y en caso de que ustedes hayan ocupado lo que es una página web, me ponen el link, o si no, si lo sacaron de la guía, me ponen guía de laboratorio orgánica 1 y el autor de la guía, nada más. Luego está la práctica número 5, que es determinación del punto de fusión. Ya en esta práctica está el esquema. Ya el esquema lo tienen en su misma guía. Lo que quiero que ustedes me pongan son las partes, los nombres de los materiales que se ocupa para hacer este equipo. En este caso sería lo que es el soporte universal, la pinza universal, lo que es el tubo de ensayo de 80 ml, el tapón monorado, el termómetro, lo que es un capilar. Se ocupa también lo que es el hilo de algodón para amarrar el capilar. Baño de calentamiento, me ponen si ocuparon agua o ocuparon aceite. Ponen baño de calentamiento solamente. Malla de amianto, trípode, mechero. Quiero que las partes ustedes con una flechita me señalen y pongan el nombre de cada material que se está ocupando. Y en la muestra tienen que poner qué muestra ocuparon. Y creo que en este caso lo mismo, son 8 grupos. Ya, pueden ver lo que está compartiendo la foto, ¿no? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Entonces estas son las muestras. Ponen en, creo que hay 6 espacios, entonces me van a aumentar un pedacito de jabón ahí para que puedan poner todos los datos. Entonces son 6 espacios lo que hay en su guía y son 8 grupos lo que trabajamos. Entonces me ponen los nombres de las muestras, ponen el punto de fusión teórico que yo se los había anotado en la pizarra, ponen el punto de fusión experimental que fue lo que a ustedes les salió y el error relativo. En este caso el valor verdadero lo van a tomar como el más alto. Ya no es que les dije que en valor experimental me pusieran 2 datos, pero en este caso el valor más alto me lo van a tomar como valor verdadero y el valor experimental, perdón, el valor teórico, el punto de fusión teórico va a ser valor verdadero y el valor experimental lo van a tomar el más alto. En este caso el 56 va a ser el valor verdadero y el valor experimental también va a ser 56. Eso lo restan, lo dividen entre el valor verdadero, que es 56 nuevamente, por 100. Y ahí les va a salir su error relativo. Por ejemplo, a este grupo le va a salir 0, porque le salió igual. Y a este grupo puede variar. ¿Ya? Entonces, eso van a ser. En el caso del error, van a sacar los datos de... Su error lo van a hacer de su grupo. Solamente su grupo van a hacer esos cálculos, ya que los otros grupos manden sus datos al grupo para que ustedes lo vayan rellenando. O cuando estén en clase también se pueden prestar un ratito la guía para copiar ese dato en el caso del error. Estos serían puntos de fusión. Ya también en esa práctica tienen un cuestionario y me van a hacer también lo que es cuestionario y
Ya, van a hacer lo que es el cuestionario. Un minuto. En la práctica punto de fusión van a hacer cuestionario y van a hacer lo que es la conclusión. Ya saben, si sacan preguntas de internet, tienen que poner lo que es la bibliografía. Y en caso de que no saquen, entonces como bibliografía me ponen lo que es la guía de laboratorio. Luego está determinación del punto de ebullición. En esta práctica, igual el esquema, quiero que me pongan las partes de cada material su nombre. Y en este caso, la única diferencia con el anterior práctica es que esta vez ocupamos lo que es un tubo de ensayo pequeño y un tubo de ensayo más grande. Entonces, en el tubo de ensayo pequeño ponemos el capilar, pero de manera invertida. O sea, la parte sellada va a estar arriba y la parte abierta abajo en contacto con la muestra. Entonces, solo me ponen los nombres: capilar, tubo de ensayo pequeño, tubo de ensayo 80 ml, termómetro, tapón y los demás materiales que ya les había mencionado anteriormente. Y en las muestras, igual son 8 grupos, van a ser lo mismo que la anterior vez, al punto de ebullición van a ser, ya, estos son los datos de los 8 grupos. Entonces hacen los datos, ponen como valor verdadero el punto de ebullición teórico, valor experimental. Como esta vez solo les pedí que registraran una temperatura, entonces se va a hacer el valor experimental menos el valor verdadero por 100 y ahí sacan su error relativo. Los cálculos solo tienen que hacerlo de su grupo. Los demás datos ya se hacen pasar con los otros grupos. Luego está lo que es el cuestionario. Responden el cuestionario, hacen la conclusión y bibliografía. Y luego está la práctica de construcción de modelos moleculares. Ya, en esta práctica no hay cuestionario. Lo que quiero que hagan es que ¿se acuerdan que yo les dije que tomaran una foto a su modelo molecular cada grupo? Cada grupo debía haber tomado una foto al modelo molecular que hicieron, ya sea de globos o de plastofor. Entonces, esa foto que ustedes tomaron, quiero que la peguen. Ya entonces la van a pegar y abajo de la foto me van a poner el nombre de la molécula. Yo les di a cada uno un nombre para que ustedes vayan construyendo su modelo molecular. Ya entonces eso van a añadir, en el caso de la práctica 7 de modelos moleculares, van a poner lo que son estos datos. En este caso solo voy a pedir que me hagan esto de acá de su grupo solamente, no de los demás grupos. Van a poner lo que es el nombre de la molécula, o sea, van a escribir la molécula de forma desarrollada. Van a poner la cantidad de átomos, como hicieron con su primer parcial, no es más que seguro que les tocó uno de estos ejercicios. Poner átomos, qué hibridación tienen, el ángulo de enlace, la forma geométrica, el número de enlaces pi y el número de enlaces sigma. Ya, solo de la molécula que a ustedes les tocó, ¿ya? Eso es de acuerdo al grupo. Van a hacer la conclusión. En este caso no hay cuestionario.
Ya en el laboratorio número 8, determinación del índice de refracción. Esta vez creo que trabajamos por mesón en esa práctica. Entonces, yo les pedí que a cada uno hagan su... dibujen la escala del índice de refracción en una hoja y se las firmen, ¿no? Entonces, esa hoja ustedes me la van a añadir a la guía. Y aparte, en otra hoja BOM, me van a hacer la escala de la muestra que les tocó. A ver si la tengo. Aquí está. Entonces, esta vez trabajamos por mesón. Al mesón 1 y 2 le tocó el metanol. Entonces, el índice de refracción teórico a 20 grados centígrados era 1,3276. El índice de refracción experimental le salió 1,3294. Entonces, ustedes me van a poner de todos los grupos, van a poner sus datos. De todos los grupos me van a poner sus datos, pero solo me van a hacer la escala del reactivo o de la muestra que a ustedes les tocó. Creo que no hay para rellenar, pero ustedes lo añaden una hoja y me ponen lo mismo que está ahí. Ponen grupo, muestra, índice de refracción teórico, índice de refracción experimental. Y me anotan los datos de todos los grupos, pero la escala solo la van a hacer de la muestra que a ustedes les tocó. Por ejemplo, al grupo 1 y 2 solo va a ser la escala del 1,3294. Al grupo 3 y 4 van a ser de la 1,3259. Y así sucesivamente. Y ya van a dibujar esa escala. Y cuestionario, creo que hay un cuestionario. Van a hacer la conclusión. Y cuestionario son estas 3 preguntas. Dice, investigue por lo menos 3 valores de índice de refracción de sustancias puras aparte de las que están en la tabla. ¿Cuáles tablas se refieren? A esta tabla acá. Entonces, aparte del aire, el agua y el benceno, otras sustancias puras, ustedes tienen que investigar su índice de refracción de mínimo 3. Y van a hacer lo que es la bibliografía, conclusión, van a ponerme los datos que les pedí, que les voy a mandar fotos también al grupo, las fotos que yo les saqué a la pizarra les voy a mandar. Y van a hacer la escala, pero solo de la muestra que a ustedes les tocó. Luego está la práctica número 10, que es determinación del ángulo de rotación óptica. Creo que la práctica 9 era determinación de la densidad. Esa práctica no la hicimos, entonces ya, entonces esa práctica no la hicimos, entonces no van a rellenar nada en la guía. Directamente nos pasamos de la práctica 8 a la práctica número 10, que va a ser determinación del ángulo de rotación óptica. Eso fue con el polarímetro, si se acuerdan. Entonces, en esta práctica solo trabajamos con 2 soluciones, que es la glucosa y la fructosa. Los demás, que es la sacarosa, el butanol, el ácido tartárico y el ácido D-tartárico y ácido tartárico, lo dejan en blanco. Ya eso no lo hacen, solo van a hacer la glucosa y la fructosa. Van a rellenar los ángulos de rotación experimental que obtuvimos y que anotamos en la pizarra y el ángulo de rotación específica. Y se acuerdan que igual hicimos cálculos para sacar el ángulo de rotación específica. Entonces esos cálculos igual los van a anotar. De dónde salió el ángulo de rotación experimental y el ángulo de rotación experimental es el que nosotros observamos directamente en el polarímetro. Entonces, los cálculos son para sacar el ángulo de rotación específica.
Entonces esos cálculos los hicimos en la pizarra y lo van a anotar. ¿Ya? Eso sería, entonces, después tendrían que hacer la conclusión y el cuestionario. En esta pregunta, a ver, dice, ¿por qué se deben efectuar mediciones del ángulo de rotación a 20 grados centígrados? Eso es porque a 20 grados centígrados es lo que trabajan para hacer las tablas de referencia con las que nosotros nos guiamos. Por eso es recomendable hacerlo a 20 grados centígrados, porque la información que nosotros sacamos de las tablas, o la información que sacamos de internet, está a 20 grados centígrados. Pero como ustedes saben, en laboratorio no podemos controlar la temperatura. Ya por eso la pregunta 4 igual dice, propongo una explicación para los valores hallados experimentalmente en relación al error. Como ustedes saben, hay una diferencia entre rotación específica experimental y la rotación óptica en tablas. Eso es debido a la temperatura. En este caso, nuestra temperatura era mayor, entonces nuestro índice de refracción iba a disminuir. ¿Ya? Entonces, esa es una explicación que nosotros le estamos dando. Porque nuestra temperatura era mayor, nuestro índice de refracción disminuyó y por eso varió en comparación a lo que es el valor en tablas. Y luego la práctica número 11, no se olviden, tienen que hacer también la bibliografía. Entonces van a hacer lo que les dije, van a anotar los datos solo de la sacarosa, perdón, solo de la glucosa y la fructosa, me van a poner los cálculos en una hoja aparte y van a hacer conclusión, cuestionario y bibliografía. Y la práctica número 11, que avanzamos análisis elemental cualitativo. En este caso van a poner la foto de los tubos que yo les pedí que saquen. No sé si les dije, no ve que me envíen todavía. A los tubos de las 3 reacciones que hicimos para las pruebas en el extracto de la seca, para identificar nitrógeno, para identificar lo que es el azufre y para identificar lo que son los halógenos. Les dije que sacaran foto a los 3 tubitos, entonces me van a pegar la foto y van a señalarme de qué pruebas cada tubo. Luego van a hacer lo que es la conclusión y van a hacer lo que es el cuestionario y bibliografía. Luego la última práctica, que es análisis cualitativo orgánico, su clasificación por solubilidad. Ya yo a cada mesón, creo que trabajamos por mesón, les di una muestra. Les dije que pusieran si era soluble o insoluble y de acuerdo a eso ustedes trabajaran. En caso de que sea insoluble en agua, soluble en agua, entonces ustedes trabajan con éter. Veían si era soluble o insoluble en éter. Si era insoluble o soluble, lo que lo podían clasificar directamente, entonces los otros espacios lo dejan en blanco. No trabajamos con los demás reactivos, con los demás solventes. Y directamente, si ustedes ya lo podían clasificar, ponían su clase, ¿ya? Pero en caso de que no sea soluble en agua, ya sabían que la marcha de solubilidad era más extensa, ¿no? Entonces, con los reactivos que ustedes no ocuparon, no van a rellenar nada, lo dejan el espacio en blanco. Solo con los reactivos que ocuparon me ponen si era soluble o insoluble. Y me ponen a qué clase pertenecía su muestra. Ya, y
más en su cuestionario, más en su conclusión, cuestionario y bibliografía. Eso sería todo, chicos. Estaríamos entonces hasta la práctica número 12. Eso me tendrían que ir haciendo. Todavía no hay fecha de presentación, pero les aconsejo que vayan haciendo. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Bueno, chicos, entonces yo les voy a pasar las fotos y hay algunas fotos que yo no les saqué, pero eso ustedes ya lo tendrían que haber tenido anotado en su cuaderno. Creo que queda un minuto, entonces nos quedamos ahí, chicos. Si no tienen ninguna pregunta o duda, con eso terminaría la explicación para hacer la guía. Mejor si lo van haciendo antes de que empiecen los exámenes, porque después no van a tener tiempo. Ya saben, tienen que aumentarle hojas bond, entonces pueden ir y perforarse